Yo, no sé, a mí lo que más me ha impactado es volver a debates que yo pensé que estaban superados en Chile. O sea, realmente hemos discutido, estamos volviendo a hablar de dictadura. Primero con la declaración del Partido Comunista respecto del apoyo a las elecciones en Nicaragua, elecciones fraudulentas, no reconocidas por ningún país democrático, en fin, que dieron origen a que el candidato Boric inmediatamente rectificara y pidiera que se rectificaran y dijera que él obviamente está en contra del régimen de Ortega. Y también un interesante movimiento, digamos, me parece a mí importante, disidente dentro del PC con Camila Vallejo y otra. Pero después, ya para rematar eso, que ya es como un rebrote, volver a hablar, digamos, de cómo es posible que un mínimo civilizatorio como ese, que es apoyar la democracia, no sea compartido. Vienen después las declaraciones de José Antonio Casa, los corresponsales extranjeros, en que se permite decir que la dictadura chilena era mejor que la dictadura de Ortega. Que no era dictadura, para empezar, porque exactamente, habla del gobierno militar. Y relativizar el daño, las violaciones a los derechos humanos, lo que significó esa dictadura sangrienta, y que yo reitero, o sea, creo que esos debates yo pensé que en Chile ya no los íbamos a tener, seguir discutiendo algo que estaba compartido, bueno, el respeto a los derechos humanos y el respeto a la democracia. Sí, no, de acuerdo con eso, y la verdad es que hoy día ya nos enfrentamos a una elección que hace 2 meses, digamos, habría sido bien impensado. O sea, hoy día han salido encuestas, nuevamente... Sí, hemos recibido todo ya. Hemos recibido, todo el mundo sabe, ¿no? Si uno se mete a Twitter están, pero no las podemos decir, lo que es absurdo, pero todo tiende a ratificar, digamos, que la segunda vuelta será entre José Antonio Caz, salvo que pase una sorpresa, y Gabriel Boric, un escenario bastante impensado, un escenario en el cual cada uno de esos dos candidatos dice que ellos representan el sentido común y que el otro es un extremista, digamos, y es curioso porque es un espejo. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que Chile se ha polarizado, eso es una obviedad decirlo, pero es una realidad, y donde hoy día encontramos dos candidaturas que han vaciado el centro, y eso va a ser, por una parte, una paradoja, porque por primera vez, si es que todas las encuestas están en lo cierto, vamos a ver realmente el fin de los actores de la transición, para no decir que es el fin de la transición, pero a lo menos el fin de los actores de la transición. Los políticos que estuvieron en la transición, claro, sin duda. Y vamos a poner a Chile en una elección completamente binaria, que va a ser bien compleja de administrar después. Y eso también hace que... además, estos movimientos sean mucho más bruscos que lo habitual, porque ya no están los grandes referentes. Finalmente por mucho tiempo tuvimos un 80, un 90% del electorado que votaba por dos grandes bloques, que se identificaba o con la concertación o con la centro-derecha. Y ahora esos dos bloques en la práctica están quedando fuera de la segunda vuelta, al menos hasta ahora, están desapareciendo como actores protagónicos fundamentales, y por lo tanto el electorado también queda bastante a la deriva. Se puede mover mucho más, porque ya no tiene los referentes que lo anclaban con ciertos partidos o con ciertos bloques con los que había votado históricamente. Y por lo tanto el electorado vitrinea mucho más. Y lo de mañana puede ser bien clave, ¿no? Sí, el debate es muy importante. Ahora, queda 20% indeciso, una cifra que no es menor a una semana, y yo sigo pensando que el centro existe, y digamos, la fuerza electoral... ¿Piensas, Paula, que las encuestas esta vez tampoco... Es que yo creo que en ese 20% hay gente que se está moviendo, hay gente que todavía no sabe, como decía hoy día Escanio Caro en una entrevista, también parece una elección de mucho disgusto, de gente que va a votar por alguien que no le gusta, pero para evitar que salga otro. Ese parece ser el principal motor, sí, ¿no? ha habido como un embarcamiento de decir hay que evitar que salga el otro, lo cual es una pésima razón en el fondo electoral. Ahora, yo creo que es bien importante también ver ese centro, lo vamos a ver aparecer, yo creo, en la segunda vuelta, porque indudablemente que van a tener que los dos, sobre todo si pasa el diputado Boric y José Antonio Caz, moverse hacia un electorado de centro y tratar de atraerlo. Sí, pero ahí también hay un efecto que es el efecto París, y dos de las encuestas que aparecieron hoy día muestran que él está en el tercer lugar. Y ese votante, que es medio heterogéneo, que no sabemos si va a votar en la segunda vuelta, pero va a ser un bolsón de votos relevante que puede definir la elección. Claro, porque la posición en que queden los candidatos no va a ser indiferente, porque si Yana Proboste queda rezagada o muy rezagada, eso sin duda va a tener una consecuencia para la candidatura de Gabriel Boric, y hoy día ella parece que quiere seguir distanciándose, tarde a mi parecer, y con una actitud bastante virulenta, que yo no sé si eso es lo que la gente quería en una candidata en que no aprovechó tampoco sus ventajas, ser mujer, finalmente nunca puso contenido en esos atributos. Sí, me tocó escucharla a mí en ENADE el jueves pasado, porque fue en la Universidad Adolfo Ibáñez, y en el fondo ella trató de reivindicar los 30 años de la concertación. Ese fue su gran lema, su gran discurso, pero pareció poco creíble, digamos, porque no parece en ella un afecto por esos 30 años,
porque ella fue una de las más críticas y por lo tanto es una movida un poco tardía, como fue la movida, ¿se acuerdan de Joaquín Lavín cuando se endureció la última semana? Y ya fue tardío. Me da la impresión que ya no puede reivindicar un domicilio político que ella misma contribuyó a demoler. Claro, pero por eso mañana, y tú tienes razón, Francisco, es la última gran oportunidad que tienen los candidatos para enfrentarse en un debate que además es por prácticamente todos los canales de televisión abierta, con alta sintonía. Entonces es una oportunidad muy fuerte para ellos marcar, y sobre todo marcar qué va a estar en la mente de los electores esta última semana. Yo creo que eso es muy importante. ¿Cuál es el tema fundamental que se va a poner frente al electorado? Porque hay temas que evidentemente movilizan más a los votantes de Kast, hay temas que evidentemente movilizan más a los votantes de Boric o a los demás candidatos. Me parece que Kast cometió probablemente su primer error en la campaña al meterse en el tema Pinochet, porque es un tema que solo le trae pasivos, digamos, un tema donde evidentemente la mayoría de los chilenos rechaza la dictadura de Pinochet, y recordar que él es un defensor de esa dictadura, que no es algo nuevo, ha sido siempre en su carrera política, pero lo pone nuevamente en el primer plano, en la mente de los electores pocos días antes de la votación. Me parece que es el primer error no forzado que comete Kast en una campaña que hasta ahora había sido bastante... Bueno, vamos a ver mañana el tono también, Daniel, porque si él ya se salió de este esquema bastante ordenado que tenía, también vamos a ver cómo va a interactuar con los demás cuando él va a ser tal vez el más atacado. Sebastián Sichel me llamó la atención que frente a estas declaraciones apoyando a la dictadura de Pinochet fue tal vez el más duro, el más crítico de todos los candidatos. Claro, y esa es la postura que ha tomado Sichel también. O sea, yo diría que él de toda la derecha ha sido el que más zanjas ha puesto sobre el proyecto de Kast. Digamos que hemos visto el resto de la derecha de a poquito diciendo que van a votar igual por él. Y lo que quería decir es que yo creo que lo de Kast pasa también porque hay un momento en que los candidatos cuando van subiendo se equivocan, y eso puede ser mal de altura, cansancio. Ahora, le pasó a Sichel, le pasó a Boric también cuando empezó a equivocarse con las cifras. Y más exposición también, claro. Y le pasó ahora a Kast, que yo creo definitivamente que fue un error, porque además es un error no solo para la campaña, es una vergüenza para este país volver a recordar una dictadura sangrienta y una parte del pasado que estaba atrás. Y lo otro que quería agregar es que algo muy importante de ver también en la elección de la próxima semana es cuántos votos saca cada uno, que no es menor, porque desde el retorno a la democracia, cada vez que ha habido segunda vuelta, el que saca más votos en primera vuelta es el que gana. Por lo tanto, es un problema muy grande para Gabriel Boric si Kast saca más votos que él Hay una sensación de triunfo evidente. Exacto. El que gane la primera vuelta, el que saca más votos en la primera vuelta, queda instalado como el candidato favorito para la segunda, y esa sensación puede ser difícil de revertir. Sí, y yo creo que también va a ser importante analizar qué explica el fenómeno Kast, digamos, porque ya a esta altura ya no se puede desconocer, ya algo que en pocas elecciones en Chile habíamos tenido una cosa que aparezca tan de repente, y eso necesariamente está relacionado también con lo que ha sido el discurso de la izquierda. Tal vez lo podemos hablar con De Polo aquí en un rato más, pero pone la situación, una vez pasada la elección, en un escenario bien complejo, porque si vamos a tener un país dividido más o menos en dos mitades, que es lo que uno podría augurar para la segunda vuelta, así lo muestran las encuestas también, digamos, hagamos cuenta, aunque no sea 50 y 50, sea 45 y 55, esa votación de Kast, salga elegido presidente o salga, digamos, queda como líder de la oposición, va a ser bien complejo respecto a la votación del plebiscito que hay que hacer en pocos meses más, digamos. Claro, porque esa va a ser la base del rechazo, a menos que haya una cosa mucho más consensuada de lo que está encaminada hasta ahora. Y eso puede ser bien complejo, porque ¿cómo nos levantamos al día siguiente si gana el rechazo en la nueva Constitución? Es un escenario bien complejo, pero que en el fondo se abre una posibilidad que hasta ahora no estaba... Y súmale al Congreso, porque es posible que tengamos tres poderes públicos trabajando en paralelo con lógicas políticas muy distintas. La convención por un lado, la presidencia no sabemos, la moneda puede ser hacia la izquierda o hacia la derecha, y un Congreso que probablemente va a estar muy atomizado, y donde gane Boric o gane Kast o gane cualquiera de los candidatos, está claro que no va a tener mayoría, y por lo tanto va a haber ahí también una fuente, un Congreso además muy empoderado en los últimos meses, va a haber otra fuente ahí de poder totalmente distinta. Entonces, ¿cómo un presidente, sea quien sea, va a poder gobernar con un Congreso que no va a dominar y con una convención que tal vez pueda incluso ser de un signo opuesto al de él? Es una cosa bien difícil. Una convención, que es muy autónoma, además, que tiene que hacer su trabajo, que son muy celosos, como debe ser de la naturaleza, lo que deben hacer. Que tomar en cuenta la señal política que se está dando. Porque en la última puesta de también pueden reaccionar ante la señal política que estén dando, porque recordemos que todavía está para ellos en discusión si el periodo presidencial sobre el que están debatiendo va a afectar a el próximo presidente o el que viene. Por lo tanto, si sale uno
uno u otro, tampoco va a ser indiferente, incluso para el periodo presidencial que venga. Pero cualquiera que salga sería difícil acortarle el mandato, porque va a ser la ciudadanía que va a haber hablado recientemente en favor de ese presidente, con lo cual es poco probable que 6 meses después la convención diga no, le vamos a cortar al presidente que va a tener tanto más legitimidad que la propia convención. Sí, ahora, pero no sabemos cómo va a salir el Congreso. Sí, dicho todo esto, es evidente, a pesar de que el clima hoy día es de polarización, de conflicto, que el presidente o la presidenta que venga tiene que empezar un camino de diálogo con las otras fuerzas políticas, que es algo, yo digo, el diálogo está súper devaluado, pero es demasiado importante entender que no van a poder pasar ningún proyecto importante en el Congreso, no van a poder dar cuenta de todo lo que la ciudadanía quiere después del estallido, si no logran establecer diálogos, alianzas que salgan de este tono hostil y confrontacional. Yo creo que esta elección se juega entre dos temores, digamos, y la gente va a votar por el que le teme a la derecha y el que le teme a la izquierda, y en el fondo el centro, que como tú decías antes, se vacía. Y yo me pregunto cómo se para el día siguiente, el próximo lunes, la Democracia Cristiana. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a apoyar a Boric? ¿No lo va a apoyar? ¿Lo va a apoyar a regañadientes? ¿Lo van a aceptar el apoyo y los van a meter? Bueno, ¿cuántos se van a creer? ¿Cuántos se van a creer el uno del otro? La tendencia hacia el centro, porque además... Y lo mismo pasa con Evópoli respecto a... Ahora, Evópoli ya entregó, parece, que según la entrevista de Cruzco, que digamos que queda, claro, hay poco misterio. Hay tensiones internas, tanto en Evópoli como en la Democracia Cristiana. Bueno, y hay que ver cómo van a cambiar también los programas, porque, o sea, si nosotros no sabíamos quiénes iban a pasar a segunda vuelta y jamás lo hubiéramos imaginado, el problema es que ellos tampoco se habían imaginado pasar a segunda vuelta. Pero los programas se construyeron en base a otro escenario. O sea, el escenario de Kast era pasar un 17% a lo más, no gobernar. Claro, el programa de Kast es un programa que está muy pensado para un público muy duro en esa lógica, y ellos son los primeros que saben que tienen que cambiarlo. Eligieron cambiarlo luego de la segunda vuelta. Acercarse al centro con esas definiciones que son convicciones finalmente. Tienen que cambiarla.